Bueno, para ayudaros a mejorar los aportes individuales que estoy viendo, creo que una parte tiene que ser destinada a poner ejemplos. No solo las referencias, que ya he visto que ya muchos han empezado a poner en el segundo aporte referencias, sino también ejemplos. Y esto es lo que voy a intentar en relación al tema de mejora institucional. Vamos a poner como ejemplo algo que estamos todos ahora vivenciando, que es el tema de la enseñanza no presencial. ¿Cómo se enfocaría desde las escuelas eficaces, como desde este proceso de mejora basada en la escuela y cómo en el último nivel de reestructuración de la escuela o la última tendencias de organizaciones que aprenden? En este caso, ¿qué hemos hecho ahora en la situación de crisis? Soltar un decretazo y decidir que todos los profesores iban a hacer enseñanza teleformación. ¿Esto qué es un decretazo? Pues que alguien ha cogido un fuerte liderazgo. Hay altas expectativas en cuanto a los resultados del alumnado. Se espera que todos vayan a continuar trabajando, estudiando mucho. Fíjense en los énfasis en los aprendizajes instrumentales básicos. Ya damos por sentado que todos saben utilizar muchísimas tecnologías y entramos en aceptarlo todo desde un clima de seguridad y muy disciplinado. Todo el mundo tiene que hacer lo que se les pide. Eh, por supuesto, una evaluación frecuente del progreso del alumnado, cada semana, cada 2 semanas. Fijaros que esto es igual que el movimiento de escuelas eficaces. Pero quizá habría que señalar que de una manera muy centralizada, porque, como sabéis, las escuelas eficaces se enfocan en las unidades de trabajo y en este caso serían las facultades. Y cada facultad debería de haber liderado ese proceso y no es así. Si miráis el decreto y las ordenanzas que han salido, son ordenanzas para todas las facultades. Así como el gobierno ha establecido que no hay clase, pues en toda España, en todas las autonomías, en todos los municipios, eso incluye en el Hierro, ¿eh? Y en el Hierro no hay ningún caso. Eh, Escuelas eficaces enfatiza coherencia entre el profesorado, enfatiza y busca eh, que las jornadas escolares estén bien estructuradas, una enseñanza intelectualmente estimulante, un ambiente centrado en el trabajo. Fijaros cómo podemos pensar que este proceso no presencial en la universidad, pues probablemente podríamos ver que incluso le faltan estos componentes de eficacia basada en la escuela. Mm, entre otros, por ejemplo, las escuelas eficaces buscan participación de las familias. Aquí no se ha contado con los estudiantes, no se ha contado con la opinión de los profesores ni con la opinión de los centros. ¿De acuerdo? En relación a el proceso eh, evolutivo de estos movimientos, debemos decir que en la actualidad se dan todos. Nosotros desde la pedagogía analizamos cuándo han empezado a desarrollarse, pero veréis que si os estoy diciendo que este decretazo telemático ha sido muy vertical y que podría asociarse a algunos movimientos de escuelas eficaces, porque se basan en que el aprendizaje es lo primero, que los estudiantes deben de seguir, que hay que hacer unos trabajos semanales y todo parece una radiografía muy clara. Vemos que no se cumplen muchos componentes ni siquiera de la primera generación, o sea, tampoco se ha identificado con claridad cuáles son los fundamentos básicos. En relación a la segunda generación, por supuesto, no se ha orientado hacia una mejora teórica y metodológica de lo que se supone. eh, Tampoco se ha pretendido con esto intentar lograr un proceso de mejora y explicativo. Probablemente se hará todo esto después, se hará todo esto después de la crisis, ¿no? También es cierto que estoy cogiendo el ejemplo y debemos comprender que esto
ha sido algo que no ha pasado nunca antes en la historia y lo estamos usando como ejemplo para aprender. Desde la investigación en movimiento de escuelas eficaces, todo esto debería de analizar todos los niveles. ¿Qué está pasando con los alumnos? Están todos conectados, tienen wifi, saben usar móviles. ¿Qué pasa con las aulas virtuales? ¿Están adaptadas, preparadas? ¿Se están coordinando las actividades a nivel de centro? Fijaros cómo desde una perspectiva de escuelas eficaces intentaríamos explicar por qué se produce esa eficacia, como si fuese esto pues un laboratorio o una fábrica de yogures. Permite identificar nuevos problemas que deben investigarse, claro que sí. Y es esto un enfoque muy positivista o muy empírico. Entonces, teniendo en cuenta el movimiento de escuelas eficaces, por ejemplo, podríamos extraer algunos aprendizajes importantes, como el hecho de que la calidad de la educación solo puede juzgarse por los resultados alcanzados por todos los alumnos y las alumnas, es decir, que tendremos que dibujar qué ha pasado con esta situación que tanto riesgo de abandono produce. Habrá que contrastarlo con la modalidad continua presencial o con la modalidad final. Fijaros qué importantes lecciones se nos ofrece. Los centros deben desarrollar un trabajo conjunto. Esto nos hace pensar cómo podemos valorar que cada centro haya hecho lo que le dé la gana, que cada departamento haga lo que le dé la gana o que cada profesor en su asignatura haga lo que le da la gana. Aquí sería la primera valoración crítica y por tanto el cambio de modelo de innovación a algo más profundo, es decir, la mejora de la escuela. La escuela como institución es el foco y la unidad de cambio. ¿Ven qué sencillo era decir, no, deben ser las facultades quienes definan cómo hacemos toda esta transición? La mejora del aprendizaje del alumno depende de la mejora de las condiciones organizativas. Entonces, habrá que organizar equipos educativos, coordinar decisiones, trabajarlo contando con la opinión del estudiante. Algunas ideas clave. El proceso de cambio institucional exige una estrategia. Es decir, que aquí como no había y es un cambio sobrevenido y urgente, pues no ha habido estrategia, ha habido verticalidad, decretazo y urgencia. En clave de iremos tomando medidas, iremos modificando algunas decisiones. Está todo ahí en los decretos que hemos mandado en relación al cambio a la no presencialidad. Que bueno, que es un buen ejemplo para entender esto de los momentos de mejora de la eficacia, mejora de la escuela. En este caso, mejora de la escuela, clave, nueva definición de liderazgo instructivo, más función de apoyo al cambio que de dirección y control. No es tan importante desde esta visión el tener un control absoluto de todo, ya no es la eficacia quien manda, ahora sería el apoyo, es decir, dotar al profesorado de orientaciones, de especialistas, de equipos. Bien, y a todo esto, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues ahora nos encontramos en la fusión entre estos dos movimientos de escuelas eficaces y mejora de la escuela. Lo podemos considerar como el momento en donde se busca que las instituciones aprendan. Eh, Se fusiona la mejor de las dos historias. Por tanto, eh, por supuesto, en el énfasis de lo que cambia, busca la efectividad, busca la mejora de los resultados, pero sin perder de vista la apropiación del proceso de mejora de la propia institución. Es decir, una orientación metodológica cualitativa. Es decir, vamos a ver qué tenemos a nuestro favor, vamos a ver dónde somos fuertes, vamos a ver qué decisiones tomamos. Entonces, los estudios sobre esto son mucho más abiertos y más dinámicos, contando con la opinión de la escuela, pero también contando
con el factor de eficacia externo. En nuestro caso, muy importante, clave en el decreto o que llamo decretazo teleformativo que nos acaban de endiñar. Entre las primeras frases pone que los profesores y las asignaturas no tendrán la misma implementación. ¿Por qué? Pues porque no todos los profesores saben, no todas las asignaturas son iguales, no todos los conjuntos de alumnos son iguales, no es lo mismo un máster estar en primero, en cuarto, en segundo, estar implicado en trabajos continuos y colaborativos, una asignatura de innovación o una asignatura de teoría. En clave de ejemplo, muy importante, aquí se ha levantado bastante barullo y bastante confrontación, porque seguimos teniendo profesores tecnófobos, o si queréis, de otra época, o si queréis, de ámbitos de especialidad que no tienen nada que ver con el mundo de las tecnologías ni la teleformación. Pongamos por caso derecho, derecho civil o cualquier otra asignatura, anatomía, muchísimas ámbitos de conocimiento que no tienen nada que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje, con procesos de innovación. Sería muy absurdo que yo decidiera no dar clase e ir a una evaluación final. Muy absurdo porque esta es una materia propia para vivenciar momentos de cambio como el que estamos viviendo. Estos discursos de mejora institucional, ya sea centrada en la eficacia, ya sea centrada en la escuela o en los campos más actuales, con su formación mixta y de desarrollo de aprendizaje institucional, eh, se cruzan con otras ideas que están totalmente relacionadas con estas divisiones. Es decir, por ejemplo, la centralización o descentralización de quien determina la normativa. Es decir, un control que es más burocrático frente a un compromiso que es más, se dice, orgánico, naturalista. Veríais cómo es más burocrático y maximiza el control, la mejora basada en la eficacia, y es mucho más orgánico y genera mayor compromiso los modelos de mejora centrada en la escuela. Veríais cómo aquí tenéis muchos ejemplos para definir cómo el control burocrático enfatiza una prescripción tecnológica, una regulación externa, prácticas docentes estandarizadas, frente a una mejora más abierta o más orgánica, que la naturaleza de la enseñanza es más abierta, es más creativa, genera una autonomía y un compromiso más abierto, tiene un compromiso y una regulación interna en sus propias estrategias y se basa en relaciones colegiadas, con agendas comunes de tareas. Y ya por último, relacionar esto que estamos hablando con la autonomía de los centros. Fijaros lo distinto que podemos considerar aspectos positivos y aspectos negativos. Mm, Por ejemplo, en relación a los propios objetivos que se plantea con la autonomía, mejorar los centros por implicación y por compromiso, eso es positivo. ¿Mm? Cuanta más autonomía, los centros pueden mejorar porque se implican y porque asumen un compromiso, pero tiene al lado un aspecto negativo, que es la competencia entre centros, porque un centro va a querer ser mejor que otro y lo estamos encontrando hoy en día. Ahora mismo lo podéis ver a nivel departamental, es decir, podemos tener una lucha para ver quién hace mejor modelo teleformativo, el mejor vídeo, quien afina mejor el interés por los alumnos aprendan mejor, y esto elimina un contexto de colaboración entre centros o entre departamentos. Y bueno, pues así finalmente como conclusión, eh, mm, y por seguir ejemplificando en relación a los problemas comunes y las alternativas, y a modo de resumen, en relación a el momento de mejora institucional en que nos encontramos los pedagogos estudiando estos procesos, identificaría eh, el cómo en las decisiones que actualmente hemos tomado
mm, se trata de preservar la educación como servicio público y posibilitar desarrollos curriculares alternativos. Y como ejemplo, les voy a decir que no sabemos lo que va a pasar, si vamos a estar con un proceso telemático incluso hasta mayo, si se van a mover todos el semestre completo hasta septiembre, todo puede pasar porque este es el servicio público y lo que se debe de preservar es este derecho en este caso, todos los estudiantes de concluir su titulación y sus distintas titulaciones. Estamos hablando desde medicina a náuticas y de bellas artes y somos un colectivo de 26.000 estudiantes y 1.700 profesores con una idea central. Todo puede pasar, pero tenemos que preservar lo nuestro. Fijaros que la idea era hacer un repaso de todo el tema en clave de ejemplificación de algo que está pasando actualmente. Y pues nada, volverlo a escuchar todas las veces que necesitéis, acompañaros de el texto y de la presentación.